Hoy es tiempo de cuentos. Te voy a contar un cuento que escribí hace muchos años para la formación de cuentoterapia de Lorenzo Hernández Pallarés. La cuentoterapia se utilizan los cuentos para sanar ciertos problemas en nuestro interior no resueltos. Hoy te voy a contar este cuento y me gustaría que estuvieras muy atento a lo que sucede en ti cuando se va relatando. Permítetelo escucharlo con orejas de niño y permítete dejarte sentir lo que sea que puedas o vayas a sentir. ¿Preparado el escenario? ¡Acompáñame! Desde la oscuridad de la noche, desde las sombras, desde el más lejano olvido, unos ojos observan. Desde los confines de la memoria, desde la más tierna infancia, desde que los tiempos dijeron hágase yo, desde el ahora, mamá prepara la cena. Y la prepara siempre, un día tras otro, siempre preparando alimento para sus queridos niñitos. Incansable, constante, impertérrita, sin el más mínimo atisbo de confrontación. Nuestro cuento empieza cuando una de esas madres tiene un atisbo de duda de sí. Así pues, érase que se era la madre de los niños, que, como todos los días, salía al sol para preparar la comida para los suyos. Normalmente, y como era costumbre en esos lares, mamá recogía todo tipo de fruta y de verdura doméstica. La comunidad de vecinas había dispuesto un gran huerto, que rebosaba de coles, lechugas, apios, berenjenas y todo lo indispensable para una opípara comida. Así también en los frutales se jalonaban frutas de diversos tipos, naranjas, peras, cerezas, manjares de dioses que habían sido dispuestos para que tanto la madre como los niños comieran como si fueran dioses. Hete aquí que mamá, como todos los días, llegó al huerto y se alarmó como nunca antes lo había hecho. El huerto estaba seco. ¡El pozo se ha secado!, gritaron las viejas vecinas. ¡Habrá que ayunar y peregrinar para que no sea devuelta el agua! Pero mamá, que no estaba dispuesta a que sus niñitos pasaran hambre, miró intensamente hacia el bosque lejano, que ahora le parecía cercano. ¡En el bosque no encontrarás alimento! ¡Solo árboles viejos para leña y zarzas dolorosas!, le gritaron las viejas. Y mamá, no sabemos muy bien por qué, ya que eso escapa de la razón razonable y razonada, se encaminó al bosque por el camino estrecho. Tenían razón las viejas. No había más que árboles sabios y zarzas llenas de fruto. Pensó entonces que quizás debían ser venenosas, así que las probó. Contenta, mamá se abrió el delantal y se dispuso a recoger tantas bayas como sean necesarias para alimentar a sus niñitos. ¡Ay! ¡Duele! ¡Ay! ¡Pincha! ¡Ay! ¡Rasca! Y así llenó su delantal de todo el alimento que le era necesario para nutrir y ayudar a sus hijos a crecer. Cerró su delantal con las manos ensangrentadas, lo escondió al lado de su vientre y volvió a su hogar. El comedor de la casa era extraño, pero no más que todos los del vecindario. Consistía en una gran mesa larga, una potente luz encima y ya está. La verdad es que no podría decir si ese comedor era grande o pequeño, ya que la oscuridad se perdía en sus rincones y no era posible definir los límites del espacio. Mamá dispuso las bayas en medio de la mesa dentro de una gran fuente de madera y colocó 12 platitos de oro, igual que siempre, solo que en lugar de apios, berenjenas y todo tipo de hortalizas del huerto, había una gran cantidad de bayas silvestres, aderezadas con sal y aceite y cocinadas con un gran trozo de carbón. ¡A comer!, dijo la madre. Entró corriendo alegría y se sentó. Luego el valor, que también entró y cogió su puesto. La hermosura fue la siguiente, toda emperifollada ella y más grácil que un papagayo. La verdad no sabría deciros cuántos niños había sentados a cenar, pero no había 12, ni mucho menos. Había a lo mejor 6. Y de sus nombres tampoco sabría decir. Yo solo recuerdo que eran todos muy hermosos. Mamá, al ver que no venían más niños, maldijo otra vez su metedura de pata de siempre. Ya he vuelto a pensar que tenía más hijos que los que están en la luz de la lámpara. Y
sirvió las bayas a sus hijos. Esto no es normal, pensaba contrariada la madre. He preparado más platitos de oro de la cuenta, eso es normal, pero he preparado más alimento de la cuenta. Y eso no es normal. Y como no era normal y no era razonable, dejó de pensar en ello. Sin embargo, ese día sintió que la mesa estaba medio vacía. Y por muy normal que eso pareciera, sintió que no era normal. De repente, sintió una enorme congoja al darse cuenta que quizás no había platos de más, sino que había niños de menos. Taciturna, casi por pura intuición, miró a su alrededor, hacia las sombras, más allá de los confines de la luz, donde no hay paredes porque no se ven. Miró y no vio nada. Y no por ello dejó de sentir un profundo remordimiento. Así que, sintiendo ese remordimiento, se acercó a la oscuridad. Al principio no vio nada. Tampoco vio nada después, pero esperó. Y cuando se cansó de esperar, alargó la mano. Y esperó. Y cuando se cansó de esperar, dio un pasito pequeñito a oscuras, sin ver dónde iba. Y esperó. ¡Mamá!, oyó la madre. Y mamá alargó más aún la mano y dio un pasito más en la oscuridad sin ver dónde iba. Y escuchó. ¡Mamá, tengo miedo! Y mamá sintió miedo. Pensó en irse de ahí corriendo y acercarse a la luz, pero ya había escuchado su nombre y que alguien la llamaba. Alargó temerosa la mano y tocó otra mano. Una mano fría, pequeña y frágil que se retiró enseguida. Y mamá volvió a alargar la mano y volvió a tocar la mano. «¿Eres mi hijo?», dijo la madre. «Soy Miedo», dijo la voz. «¿Pero eres mi hijo?», a lo que la voz respondió. «Sí». Mamá acarició las manos frías y a ese cuerpo frágil que temblaba. No veía nada, así que imaginó cómo sería el miedo, pero imaginarlo le dio tanto miedo que dejó de imaginarlo y siguió tocándolo. «¿Desde cuándo estás aquí?», preguntó la madre. «Desde que no me quieres contigo», contestó el hijo. «Ven conmigo», dijo ella. «Tengo miedo», le contestó temeroso el pequeño. «No, no tengas miedo». «Eso estoy esperando, mamá, no tener miedo. Me dijiste que hasta que no dejara de tener miedo, no estarías orgullosa de mí y no me llevarías a la cena y no me enseñarías a las vecinas». «No tengas miedo», insistió la madre. A lo que el niño respondió. «Mamá, nunca dejaré de ser miedo». Mamá se entristeció y sintió un gran remordimiento, como si se mordiera a sí misma. Nadie sabe cuántas veces había mamá conversado con el miedo, ni cuántas veces lo había dejado ahí para que dejara de ser. Lo que sí sabemos es que esa vez hizo algo distinto, algo nuevo. «Eres mi hijo, te quiero tal como eres, así que ven conmigo». Y Miedo lloró. Y el llanto conmovió a la madre y lloró con el miedo. Y tratando de no soltar el miedo, lo llevó hasta la mesa para darle alimento que le ayudara a desarrollarse y crecer. También, entendiendo que la luz podría secar al miedo, bajó las luces a una cálida sensación de atardecer. Y se sentaron todos a la mesa y dio al miedo lo que era del miedo. «Aún sobran bayas, aún hay platitos vacíos», pensó la madre. Así que caminó de nuevo hacia la oscuridad. Entró un pie y luego otro, pues tenía miedo, y escuchó atentamente. «Mamá», escuchó. Mamá alargó la mano y tocó una mano, caliente, casi abrasante. «¿Quién eres?», preguntó sorprendida la madre. «Soy Enfado, y no me vengas a decir que cuando cambie venga. Estoy aquí porque no quieres que esté enfadado, y no puedo dejar de ser Enfado». «Lo siento, hijo», contestó ella. «Estoy enfadado, muy enfadado contigo, mamá, y no se me va a pasar». A lo que la mamá le preguntó. «¿Pero eres mi hijo?». «Claro que sí que soy tu hijo, pero qué pregunta más tonta». «Pues quiero que vengas conmigo». «No puedo venir, no puedo dejar de ser yo mismo». «Ven conmigo», dijo la madre. A pesar de que al tocarlo casi quemaba, mamá lo tomó en brazos y Enfado, rebuznando y protestando, se dejó coger y abrazar. Puso a Enfado al lado de Alegría, pues le pareció que ponerlo al lado del miedo pues no sería muy respetuoso. A Alegría seguro que le va bien un poco de enfado y a Enfado un poco de alegría, pensó. Alegría sentía cierta decepción de que le juntaran con ese indeseable, pero acabó por sentir la misma alegría que antes de que llegara Enfado, así que no importó. Alegría reía, Valor alardeaba, Hermosura se pavoneaba, Miedo tiritaba y Enfado
Enfado se enfadaba. Y los demás también eran lo que eran, pero ahora mismo no recuerdo qué eran. Mamá sirvió un platito de oro a Enfado, que lo recibió con mala gana. Y mamá, mirándose la mesa, saltó y fue hacia la oscuridad a seguir buscando. Alargó la mano en busca de otro de sus hijos y encontró un pie. ¿Quién eres? A lo que la madre escuchó. Soy enfermo y no puedo salir de aquí porque no estoy curado aún. Yo te curaré, dijo la madre. No puedo dejar de ser lo que soy. Y mamá le respondió, yo te cuidaré. A lo que Enfermo respondió, sí mamá, cuídame. Qué bonito. Así que mamá retiró una de las sillas y puso en su lugar un montón de cojines, unas gruesas mantas y recostando a Enfermo allí le dio también de comer. Y Enfermo comió y fue cuidado. De vez en cuando Enfado gruñía y Miedo se asustaba. Así como Enfermo tosía y como Valor no dejaba de hablar de sus hazañas. Y siempre alguno necesitaba algo, bien sea un abrazo, bien sea un grito, bien sea un buen aseo, bien sea una charla o bien sea un llanto. Y fue entonces cuando mamá se dio cuenta de que se sentía bien. Se sentía enfadada, así como con alegría, como con miedo, valerosa también y hermosa también muchas veces. Sentía que tenía muchas cosas y que por primera vez en su vida empezaba a sentirse una familia. Cuentan que aún salta de la iluminada mesa del comedor a la oscuridad de la noche, en busca de niños perdidos. Las viejas vecinas cuentan que por la noche la han visto correr por el bosque, como una loba. Hay quien dice que es una de esas brujas malas malísimas, que tanto pueden reír como llorar, como enfadarse, como sentir miedo. De esas de las que no hay que fiarse mucho, pues se rigen demasiado por sí mismas, porque buscan demasiado, porque sirven demasiado y porque viven demasiado. Sin embargo, yo solo sé que es mi mamá. Y hasta aquí el cuento de hoy. Deseo que este cuento te haya hecho reflexionar y te ayude en tu crecimiento diario. Si tienes algún comentario que añadir a este cuento, por favor, escríbelo y con gusto lo leeré y lo responderé. Y si aún no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete, dale a like y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos cuentos. Ved por la sombra.